18 refuerzos va a tener Boca en enero del 2026. 18 refuerzos que a Boca no le van a costar dinero y que no son refuerzos. Son a lo sumo incorporaciones en algunos casos y en otros casos son futbolistas que estarán de paso, como les viene pasando hace largo rato. Vuelven los prestados, 18 futbolistas que tienen contrato con Boca y que por un motivo u otro estuvieron en este último tiempo en otros clubes, en otros países, en otros continentes y que, como dije hace un rato, por un motivo u otro tendrán que volver a Boca, o por cláusulas de préstamo vencidas, o por opciones de compra no ejecutadas, o simplemente por malos rendimientos. Otros con buenos rendimientos en sus clubes, pero que estas instituciones no pueden hacer uso de la opción o no pueden hacerse cargo de los contratos, porque al ser jugadores de Boca y con contrato vigente en el club, está claro que se hacen pocos llevaderos para, por ejemplo, clubes como el Boys, Temperley, Tigre y otros clubes que están dentro de este listado. Los voy a ir nombrando uno por uno y después les voy a ir contando el detalle en la información de cuál es el caso particular de cada uno. Lógicamente quiero que antes pongan pulgares arriba, que se suscriban, que activen la campanita y que me pongan en los comentarios qué harían ustedes. Pónganme un listado, vamos a elegir 5 de los 18 que ustedes dejarían en Boca. Algunos me dirán, Lucho, 5 es poco, tengo alguno más. Algunos me van a decir, Lucho, 5 es un montón, tengo 4, tengo 3, tengo 2, tengo 1, o no quiero que se quede ninguno, que puede llegar a pasar tranquilamente, aunque viendo la lista, a mí me parece que hay alguno que otro, tampoco me voy a hacer el loco, hay alguno que otro que yo le daría una oportunidad. Arrancamos, Oscar Salomón, Platense. Marcelo el Chelo Weigan, uno de los principales nombres de la lista, Inter Miami. Javes Saralegui, otro de los que se está hablando un montón en estas últimas semanas, viene de Tigre. Gonzalo Maroni, de Newell's. Renzo Giampaoli, de Gimnasia de Grima La Plata. El Toro Morales, de Barraca Central. Nicolás Orsini. Bruno Valdés, de Cerro Porteño. Lucas Brochero, de Chacarita. Norby Briasco, de Gimnasia de Grima La Plata. Juan Ramírez, el Diente, de Lanús. Agustino Bando, el cuñado del Tano Angelici. Israel Escalante, el Pola Gabriel Aranda, de Quilmes. Gastón Gercel, de Los Andes. Nahuel Genés, de Temperley. Julián Ceballos, de All Boys. Y Giovanni Ferraína, del Inter Miami también. Vamos a arrancar por... Los tengo así en este orden, así que vamos a arrancar por el primero que les nombré. Oscar Salomón, lo tengo acá porque son un montón y son casos diferentes. Dicho sea de paso, voy a citar la página donde saqué casi todos los datos, que se llama Reserva Boca Junior. Después algunos otros datos los fui recabando porque hablé con sus agentes, otros por contactos con familiares, con algunos otros colegas que cubren las inferiores del club, pero la mayoría lo saqué de el Twitter de Reserva Boca Junior. Yo lo suelo recomendar siempre. Para mí es la mejor cuenta si te querés enterar de la reserva, de las inferiores o de los casos de pibes nacidos en el club que estén divagando por alguna parte del mundo. Reserva Boca Junior para mí hace el mejor laburo. Oscar Salomón, categoría 99, marcador central. Viene de Platense, el préstamo finaliza ahora el 31 de diciembre, Platense no puede hacer uso de la opción de compra por el 50% del pase, 32 partidos en primera, un gol, una asistencia. La realidad es que el primer semestre de Salomón fue buenísimo, con el Platense campeón de la dupla Orsi Gómez, fue el central titular acompañado con Nacho Vázquez, jugador que estuvo muy cerca de venir a Boca. Y la realidad es que en el segundo semestre bajó el nivel, pero no solo Salomón, sino que el resto de platenses como que se vino a pique después de salir campeón del fútbol argentino y tiene que volver a Boca. Oscar Salomón, a ver, alguna característica para que ustedes puedan entender y vamos pasando rápido porque si no voy a estar una hora hablando caso por caso. Es un primer central muy rudo, muy firme en el cuerpo a cuerpo, tiene buen juego aéreo. No es un central que a Boca lo pueda nutrir de buena primera salida, no es un central muy técnico, tampoco muy rápido, pero es un buen central en el mano a mano. Yo creo que tiene una cuestión en contra y es la edad. Es categoría 99, si no me equivoco, depende por el cumpleaños. A ver, es 22 de marzo del 99. Tiene 26 años Oscar Salomón.
Es un jugador que ya es grande, no es como para andar probando. Yo creo que Oscar Salomón, así como viene, va a tener de paso su regreso a Boca y o será vendido porque todavía tiene contrato con Boca o será prestado nuevamente a otro club. Pasamos al siguiente, el Chelito Weigand, que se fue a jugar con Messi a la MLS y la verdad que no le fue mal, porque no le fue mal, jugó mucho en el Inter Miami, casi que no tuvo competencia. En su momento Mascherano lo pidió porque el Inter Miami no tenía lateral por la derecha. Y la realidad es que el Chelo Weigand, si uno dice cuál es el objetivo de un préstamo para un jugador que yo no uso mucho, y como mínimo, después uno quiere que le vaya bien, pero como mínimo que sume minutos y que no esté sentado en un banco de suplentes. Y la realidad es que ese objetivo se cumplió con el Chelo Weigand. No tengo mucho más para decir de Weigand, es un jugador que todos conocemos, tiene más de 50 partidos, por ahí anda en la primera de Boca, se fue en su momento porque no era casi tenido en cuenta, y tiene que volver. No, el Inter Miami no va a hacer uso de la opción de compra. ¿Y ustedes qué hacen con el Chelo Weigand? Boca va a arrancar por ahora el 2026, digo por ahora porque para mí va a cambiar esto, con 4 laterales derechos. Barinaga, que es el titular, Advíncula, que hoy es el suplente, Blondel, que vaya uno a saber qué es de su vida, y Dylan Gorosito, la sensación que tiene Boca en el lateral por la derecha, que fue el 4 de la sub-20, subcampeona del mundo de Placente, y que Boca ya le comunicó a Gorosito que a partir de enero va a empezar a entrenar con la primera. Yo creo que entre Advíncula y Blondel, uno de los dos va a tener salida. Tiene todos los números Advíncula porque de Alianza Lima y de Sporting Cristal de Perú están presionando para llevárselo. Y Weigand no es el Negro Ibarra, está más que claro, pero es un pibe que para mí tira para adelante y que yo, Lucho Cofano, yo tendría como suplente. No me parece un despreciable suplente el Chelo Weigand, ¿eh? Es un pibe que tira para adelante, nunca te va a dejar a gamba, no es un fenómeno, está claro, pero ha tenido buenos momentos en Boca, ¿eh? En el Boca de Alfaro ha tenido un tramo muy pero muy bueno, que fue cuando apareció en Boca, y después en el último tiempo, tramitos con Almirón, algún tramito con el Negro Ibarra, no le fue para nada mal. Quiero que en los comentarios me dejes qué creen que van a hacer con el Chelo Weigand. Desde lo informativo en Boca me dijeron que Weigand es uno de esos jugadores que está en un grupito en donde va a ser analizado. Javi Saralegui, me voy a detener un poquito acá. Javi Saralegui, jugador que a mí me gusta mucho. Para mí es un pibe que tiene características de un viejo número 8 que ya no abunda, tiene gol, tiene velocidad, es muy bueno técnicamente. Yo creo que hay una cuestión que se lo asemeja algo a lo físico, que todavía hace que Saralegui no pueda ser un jugador top de primera división del fútbol argentino. En Tigre le ha ido bien, pero ¿qué pasa? Tiene una opción de compra altísima. Ayer le venció a Tigre la opción de compra, era de 3 millones de dólares por el 50% del pase. Ustedes imagínense, Tigre, un equipo que no puede desembolsar 3 millones de dólares por la mitad del pase de un jugador. No puede hacerlo con Saralegui, se le termina el préstamo el 31 de diciembre, va a tener que presentarse en el Boca Predio, en el inicio de la pretemporada, que será 4 o 5 de enero como siempre, y ahí verán en Boca qué hacen. Desde Tigre, a mí lo que me cuentan es que Tigre va a hacer el intento de renovar el préstamo, o con una opción de compra más baja, o con una cláusula de repesca que le ponga a Boca, como ha hecho con el Equi Fernández, como ha hecho con Retegui, y con tantos otros futbolistas. Yo creo que Saralegui es un jugador para tener 6 meses en el plantel. Dale 6 meses con rodaje. Vamos, Saralegui es menos que Belmonte, Saralegui es menos que Miramón, Saralegui es menos que Martegani. A mí me parece que no. Yo a Saralegui lo dejo en Boca. 6 meses por lo menos. Gonzalo Maroni. Qué jugador que cuando surgió yo no me olvido más. Partido debut de Maroni. Año 2017, si no me equivoco. 2017 por ahí, con Arsenal. Boca ganó 2-1. La rompió Maroni. Recuerdo que el diario Le, al día siguiente, lo puso en la tapa Maradoni. Era Gonzalo Maradoni. Era un enganche de muy buen pie, era un enganche que tenía muchísimas condiciones, mucho futuro y que en Boca la había roto. En inferiores, en reserva, en selecciones juveniles y en los primeros momentos que lo vimos en primera,
Maroni prometía mucho. ¿Qué pasa? Maroni estuvo a préstamo en la Sampdoria de Italia, no le fue bien. Estuvo a préstamo en San Lorenzo, tuvo altibajos en un mal San Lorenzo, pero tampoco terminó de destacarse. Y ahora en Newell's. Creo que estuvo en Talleres también. Ahora en Newell's, en un horripilante Newell's, que peleó el descenso casi todo el año, que se quedó afuera de todo, que perdió todo lo que podía perder, que se comió técnicos, referentes, que está mal económicamente. Maroni nunca se destacó. Y Maroni, si no me equivoco, tiene 26 años. Esto me lo comí, pero debe tener 26 años Maroni. Se le termina el préstamo en Newell's, va a tener que volver a Boca. A mí me da la sensación, algo de información y algo de intuición. Para mí a Maroni le van a buscar una salida. Y cuando digo una salida, yo creo que Boca va a intentar venderlo a Gonzalo Maroni. Díganme qué opinan. Es un jugador que para mí pintaba mucho más de lo que terminó siendo. Renzo Giampaoli, y acá también me voy a detener un cachito. Jugador de Gimnasia Esgrima La Plata, estuvo por Sporting, Defensor Sporting de Uruguay, estuvo en Quilmes, en todos lados le fue bien. Renzo Giampaoli, para aquellos gordos reserva, cuando me tocaba mi época de periodista partidario de Boca, que estaba empezando y que me tocaba ir a la reserva a todos lados, al predio, cuando Boca jugaba de visitante con Bataglia, con Ibarra, después con el ROM. Giampaoli fue el capitán de la primera reserva de la gestión Riquelme. 2020-2021, con Bataglia técnico. Era Eros Mancuso, que eran él y Giampaoli los capitanes, Agustín Lastra era el arquero. Era Mancuso, Giampaoli, Valentini y el Colo Barco. Esa fue la primera defensa de la reserva subcampeona que perdió la final con... mirá, se me acaba de ir, en cancha de Banfield. Creo que fue con Sarmiento de Junín. Ahí está, que jugaba Nacho Paradela, jugaba Gondú. Bueno, Giampaoli a mí siempre me gustó. Es un jugador que lo puedo comparar con Di Lolo. Para mí es menos fuerte en el mano a mano. Tiene un poquito menos de juego aéreo, pero es mejor con la pelota y es rápido. A mí me encanta Renzo Giampaoli. Le fue muy bien en Quilmes, en un buen Quilmes. Le fue muy bien, fue campeón en Defensor Sporting de Uruguay. Y ahora le fue bien en Gimnasia Esgrima La Plata. Hablé hace poco con Nico Loaces, compañero de AZZ, hincha del Lobo, y me dijo: Lucho, la verdad que nos encantaría poder renovarle a Giampaoli, pero la opción de compra que tiene es muy alta. No le pueden sostener un contrato. Imagínense, Gimnasia Esgrima La Plata pagándole un contrato a Giampaoli. El tema, y presten atención porque esto es información importante y no vi que se haya dicho mucho, a Giampaoli se le termina el préstamo el 31 de diciembre, pero también se le termina el contrato en Boca este 31 de diciembre. Es decir, que si Boca no trabaja para renovarle ya, y hay algo de mi intuición que me dice que si Boca ya no le ofreció renovarle, no sé si lo hará, se queda libre Giampaoli. Para mí no es un futbolista para despreciar de esa manera, ni de casualidad. A mí Giampaoli me gusta más que, por ejemplo, Mateo Mendía, que me parece un muy buen jugador, pero que es segundo central y que yo lo vi en reserva y la verdad que me gusta más Di Lolo. En su momento me gustaba más Valentín Facendini, que hoy está jugando en Unión. No lo sé. A mí no me disgusta Giampaoli. Yo pensé que con Gago lo iban a tener en cuenta cuando vino Defensor Sporting y se iba a quedar. A prestar atención, a mí Giampaoli la verdad me gusta. El Toro Morales viene de Barraca Central. Tiene 14 goles en primera. A ver, acá yo tengo. Tiene 14 goles en primera división el Toro Morales. Estuvo en Unión, hoy con presente en Barraca Central. Tiene que volver a Boca. Me cae bárbaro el Toro, pero a mí me parece que es un futbolista que nunca se asentó en Unión, que nunca se asentó en Barracas. Y es más, hoy es suplente de Bruera y Javier Ruiz. Y la realidad es que lo veo de paso al Toro Morales. Orsini. Otro jugador que nunca se asentó en ningún lado. Le fue bien 6 meses en Lanús, 4 meses te diría. Le hizo 2 goles a Boca en la Bombonera sin público en pandemia y Boca lo compró por $3 millones. Una de las compras más inentendibles de la gestión Riquelme, pero por lejos, que todavía tiene contrato con Boca y que tendrá que retornar en el mes de enero. Yo, Orsini, lo llevo a Cococho a donde él quiera. Bruno Valdés, madre mía. A préstamo en Cerro Porteño, se le termina el vínculo en el equipo paraguayo. Vive lesionado Valdés, es la realidad. Vive lesionado, ha jugado en el primer semestre, ha jugado en Cerro Porteño. En el segundo semestre bajó un poco el nivel. La realidad es que Boca ya le buscó salida en enero
y por una lesión en la rodilla no le puedo encontrar una venta. Yo creo que Boca va a intentar venderlo, está claro. Bruno Valdés no será tenido en cuenta. Lucas Brochero vendrá de Chacarita. Brochero que tampoco se puede asentar en Chacarita. Es de la camada de la reserva del Flaco Schiavi con Angelici. También va de salida. Norby Briasco. Mirá vos el Norby. Qué quilombo que tuvo el Norby en Gimnasia. Gimnasia que está peleando el descenso. Briasco que hoy está siendo titular en el equipo de Sanirato, que levantó el nivel después de haberse cagado a piñas en el vestuario, después de haber tenido muchos problemas con técnicos, con el uruguayo Méndez, me acuerdo. ¿Qué decir del Norby Briasco? Va en la bolsa de Orsini. Boca lo pagó casi 3 millones de dólares a Briasco, proveniente de Huracán. Otra de las compras más inentendibles también, de salida. Yo a ver, muchachos, yo estoy siendo muy bueno, porque entiendo que Boca no puede rescindir el contrato a todo el mundo porque es parte del patrimonio del club. Pero Orsini, Briasco, Valdés, son jugadores que así como vienen yo les rescindo el contrato. Pero como tienen contrato por delante, a Boca le significaría una pérdida muy grande de dinero rescindirle a los Orsini, a los Briasco, a los Ramírez. Ramírez. ¿Cuánto jugó Ramírez en Lanús? Ramírez está yendo a Asunción para jugar la final de la Copa Sudamericana. Siempre suplente en el equipo del Flaco Pellegrino. Tiene contrato en Boca hasta el 2027, también de salida. Agustino Bando, lo mismo. Estuvo en Banfield, estuvo en Tigre, nunca se asentó en ningún lado. Agustino Bando, que también forma parte de la camada de la reserva del Flaco Schiavi, que en su momento pintaba bien. Nunca terminó de asentarse en ningún lado, también de salida. Israel Escalante. Israel Escalante es un futbolista al que no le ha ido mal en sus préstamos, pero que a mí me da la sensación de que corre destino de jugador libre. Se le termina el contrato en Boca el 31 de diciembre y me parece que a final de año Israel, que fue uno de esos pibes que debutó en los 2 partidos Banfield-San Lorenzo, en el tiempo en el que Boca perdió con Mineiro la Copa, pintaba bien, volante zurdo, muy rápido, juega bien pegado por afuera, buena pegada, pero nunca terminó de asentarse. Me parece que se va a quedar libre. El Paul Aranda. El Paul Aranda es el Dilolo del 2022. Sí, 2022. Jugó muchos partidos. Va a regresar a Boca en el 2026, categoría 2001. No le fue mal en Quilmes, un muy mal Quilmes que arrancó el año de la mano de Rondina con una proyección de ascenso a primera y que terminó quedando afuera del reducido incluso. Tenía opción de venta, Boca, opción de compra Quilmes de $1,5 millones por el 50% del pase. Dentro del mal año de Quilmes fue de lo más rescatable. He hablado con colegas del Cervecero y me dijeron la verdad que no le fue mal. Jugó 30 partidos, tuvo una expulsión, tuvo un gol, tuvo una asistencia y la realidad es que no estuvo lesionado. Tuvo 2 partidos que se perdió por un pequeño desgarro, otros 3 que se perdió por la expulsión, pero el Paul Aranda no tuvo un mal año en Quilmes. El tema es que, claro, es categoría 2001. A mí me da la sensación de que el Paul Aranda, quien supo ser un jugador muy tenido en cuenta en primera, como lo es hoy Di Lolo, va a tener destino o de préstamo, o de venta, o de quedarse directamente libre. Quedan pocos. Gastón Gersel, en los Andes. No tuvo un mal año Gastón Gersel. Número 10, enganche, muy, muy, muy habilidoso. A mí me tocó verlo en reserva bastante. Categoría 2000. ¿Cómo pasó el tiempo? Estos pibes yo los veía cuando tenían 18, 19. Hoy ya tienen mi edad, 25, 26 años. Jugó en los Andes, tuvo un muy buen primer semestre. En el segundo semestre bajó el nivel y terminó siendo suplente en el 1000 rayitas. En la primera parte del año tuvo 6 participaciones de gol, 3 goles y 3 asistencias. Fue clave en el ascenso de los Andes a la B Nacional. Y una vez que estuvo los Andes en la B Nacional, a los Andes le fue pésimo. Y Gastón fue uno de los que también bajó su nivel. Está claro, en los Andes algunos colegas me dijeron que no les hubiera disgustado quedarse con Gersel. El tema es que cómo hace los Andes para pagar $1 millón por la mitad del pase de Gastón Gersel. Tendrá que volver a Boca y para mí así como vuelve, pisa Boca predio y se irá a préstamo de vuelta. Nahuel Genés, caso muy extraño el de este lateral izquierdo, que fue el que le siguió al Colo Barco, un pibe que salió campeón de Libertadores y campeón del mundo con la sub-23 de Rutman. Muy buen juego con los pies, mucho despliegue, muy rápido. Puede jugar de 6, puede jugar de 3, puede jugar de volante por izquierda. Genés era un pibe que yo veía como el lateral izquierdo de la primera de Boca.
hace un par de años. El tema es que se fue al ascenso, estuvo en Tigre, no le fue bien. Y en la última temporada jugó en Temperley, sin opción de compra. Fíjense que Boca siempre a los pibes que los da préstamos sin opción de compra o con repesca cada 6 meses, es porque en Boca entienden que es un pibe que necesita un poquito de fogueo, un poquito de roce, y que después lo quieren tener en cuenta para primera. El tema es que nunca terminó de ser aquel Genés que mostró ser en reserva. A mí me dijeron que Genés es uno de esos futbolistas que cuando pise Boca Predio va a ser tenido en cuenta para una evaluación, así como Gianpaoli si tiene contrato, así como Chelo Weigan, así como Javi Saralegui y alguno otro que te voy a nombrar ahora. Categoría 2003 y encima Boca se va a quedar medio corto de laterales izquierdos, porque queda Blanco, Sarachi está en Escocia, Fabra vuela alto y lo van a subir a primera a Lautaro Sampieri, que ayer fue expulsado en el partido de semifinal de reserva. Los últimos dos. Julián Ceballos, actualmente en All Boys. ¿Ustedes se acuerdan de Julián Ceballos? Fue ese pibe zurdito que apareció en los 16avos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, cuando Martínez tuvo que poner un montón de pibes porque el Consejo de Fútbol se olvidó de anotar los refuerzos y Martínez tuvo que armar un rompecabezas. Uno de esos pibes que apareció en ese partido de Copa Sudamericana fue Julián Ceballos y la verdad la rompió toda. El tema es que después desapareció. Aparecieron los refuerzos y Julián Ceballos no jugó más. Dentro de un mal All Boys, porque All Boys se quedó afuera del reducido en la Primera Nacional, tuvo 5 goles y 8 asistencias. Y la verdad, hablé con colegas del Albo, hablé con conocidos hinchas de All Boys y me dijeron, este pibe es muy bueno. Y para mí en Boca demostró estar a la altura y es otro de los que va a llegar a Boca Predio y que va a tener para mí chance de ser evaluado para ver si puede ser tenido en cuenta. Puede jugar de volante por la izquierda, puede jugar de 10 o puede jugar por derecha. Es un zurdo muy habilidoso. Y el último, Giovanni Ferraina, jugador del Inter Miami, un pibe que prometía un montón, es marcador central, está jugando en el Inter Miami B. Creo que nunca llegó a debutar en primera. La realidad es que en el Inter Miami B juega, no le fue mal, pero se le termina el préstamo. No hay indicios de que el equipo norteamericano lo quiera comprar o le quiera renovar el préstamo o quiera hacer algún contrato, una tratativa con Boca, y tendrá también que volver. Muy buen físico, muy buen juego con los pies. Es raro lo que pasó con Ferraina, que de un momento al otro se terminó yendo a jugar con Messi a la MLS, pero para mí me da la sensación de que así como vuelve va a tener salida. Quiero que en los comentarios me pongan qué jugadores, elíjanme 2, 3, 4, 5. Si eligen 5 me parece que es un montón, pero son 18 jugadores que vuelven a Boca y que el cuerpo técnico de Úbeda y la comisión directiva con Riquelme a la cabeza tendrá que tomar una decisión. ¿Se queda? ¿Se va? ¿Rescisión de contrato? ¿O le seguimos dando un préstamo para que se fogueen en el caso de algunos pibes que todavía son jóvenes? Los leo en los comentarios. Pulgares arriba, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos mañana con la previa de Boca y Talleres de Córdoba por los octavos de final. Les mando un fuerte abrazo y será hasta mañana. Chao.